Temas relacionados con la salud, el 70% de los casos de cáncer colorectal se diagnostican en etapas tardías. Por ello, el Instituto Nacional de Cancerología realiza una campaña para detectarlo a tiempo. Veamos. Los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física aumentan las posibilidades de contraer cáncer de colon y recto. Así lo indicaron especialistas en el lanzamiento de una campaña de detección temprana. Esa falta de actividad física, sumado al consumo de dietas hipercalóricas, están aumentando mucho la frecuencia de cáncer de colon. Y creo que en ese sentido tenemos que trabajar para movilizar a la población y para, por otro lado, tratar de tener una alimentación que sea sana. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Recto, el Instituto Nacional de Cancerología realizará cada mes 200 pruebas gratuitas a hombres y mujeres mayores de 50 años que no tengan síntomas ni antecedentes de esta enfermedad. Les damos esta prueba que es una prueba de inmunológica para poder tomar una muestra de materia fecal y esta prueba nos la regresan al instituto y hacemos una determinación en el laboratorio. Si esta prueba es positiva, arriba de 20 nanogramos, hacemos o le proponemos hacer una colonoscopía. Los expertos hicieron hincapié en la importancia de la detección oportuna, ya que el 70% de los casos de cáncer colorectal se diagnostica en etapas tardías. Por cada 100 pruebas que se lanzan para realizar, consideramos que alrededor del 15% van a ser positivas, por tanto 15 personas requerirían de una colonoscopía y tenemos capacidad para hacer 20 colonoscopías por lo menos al día. Además de poder curar el cáncer al detectarlo, el costo de atención disminuye, ya que por realizar pruebas y estudios de diagnóstico se gastan cerca de 30,000 pesos por persona y atenderla en etapa avanzada genera gastos de 750,000 pesos. La prueba se recoge en el Instituto Nacional de Cancerología, se realiza en el domicilio del paciente, se mantiene en refrigeración y en menos de 48 horas debe devolverse. Si existen indicios de la enfermedad, se realiza una colonoscopía para precisar el diagnóstico y empezar con el tratamiento. Con imágenes de Joel Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.